Muy bien, muy buenas tardes a todos. Agradecemos la gentileza del señor decano que nos da la bienvenida en este foro tan extraordinario y muy bien conocido en Madrid. Lo primero que voy a hacer es un poco decir que nos encontramos en el tercer foro liberal, es el tercero que se va a realizar y bueno, pues en este caso organizado, como saben todos, por la Asociación de Estudios de Axiología en colaboración con el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras. Gracias. Y bueno, este foro se va a estructurar en dos sesiones, como saben. En la primera sesión es la que estamos en este momento inaugurando, en la cual nos vamos a ocupar del tema de la economía liberal. Está dedicado a la economía liberal, como es obvio por quienes nos acompañan en este momento. Y mañana desarrollaremos la segunda jornada dedicada a la política liberal y en concreto al asunto de la situación en Cataluña, y la integración de Cataluña en España y los acontecimientos que han tenido lugar recientemente. Bien, entonces voy a pasar a presentar al primero de los ponentes, que es sobradamente conocido. Lo voy a hacer, y lo quiero advertir brevemente, porque don Pedro tiene una cierta, bueno, tiene un funeral, tiene que acudir a él, y eso son fuerza mayor, y por lo tanto le voy a tenía aquí preparada su presentación, nos hubiera entretenido mucho rato, pues mejor de alguna forma así, les ahorro cosas que seguramente son sobradamente conocidas, para que él pueda hacer uso de la palabra cuanto antes, ¿no? Por eso, después que hayan concluido las siguientes intervenciones, ya pasaré a decir cómo nos vamos a organizar con el coloquio y tal, pero eso lo diré después. Bueno, en cuanto a mí mismo, obviamente, el que estoy haciendo uso de la palabra, me llamo Javier Barraca Mayral, soy profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y por cierto, antiguo colegiado de este colegio durante bastantes años y tal, ¿no? Bien, soy colaborador de la Asociación de Estudios de Axiología, presidida por don José María Méndez desde hace muchos años y en fin, y muy agradecido a la misma. Voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy, don Pedro Esbarz Girón. Tengo que decir que es un honor presentarle, porque es una gran figura de la economía y del pensamiento liberales. Actualmente es catedrático de la Universidad Camilo José Cela. Además, es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y esto lo digo en el sentido más literal de la expresión, porque es un académico de número de dicha academia. Hijo y sobrino y hermano de diplomáticos, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró con una tesis sobre la teoría de la población en Malthus. En 1970 ganó la cátedra de Historia de las Doctrinas Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de su alma mater, cátedra que abandonó en 1992 por otra de la misma denominación en la Universidad Autónoma de Madrid. En el año 2003 fue nombrado catedrático de Economía en la Universidad San Pablo CEU. Bien, podríamos entenderos muchos en su perfil académico, no me voy a tener más, simplemente algunos pequeños rasgos de otros temas. Siempre ha realizado actividades en la empresa privada, por ejemplo, como consultor, miembro del Consejo Asesor de Capgemini en España, etcétera, etcétera. Sus actividades públicas se han desarrollado en el campo del liberalismo. Fue diputado de Unión Liberal por Madrid entre 1982 y 1986 y ha sido creador de diversos centros de pensamiento económico, que pues no voy a detallar. Asimismo, ha sido objeto de numerosas distinciones y medallas y premios que no voy a detallar por la premura, pero sí quiero citar expresamente una, solamente una, que es en noviembre de 2003, fue galardonado con el premio Rey Jaime I de Economía, y en noviembre del 2008 recibió el premio Villa de Madrid José Ortega y Gasset por su libro, y así aprovecho para mencionar tan solo esta publicación, pero al menos esta, En busca de Montesquieu. Bien, podríamos decir muchas más cosas. Simplemente voy a decir que también es miembro de otras fecundas instituciones muy conocidas de este ámbito, por ejemplo, el Instituto Juan de Mariana, del que tengo algunos amigos que me han hablado también de su colaboración. Y, en fin, podríamos extendernos mucho más, pero lo que interesa realmente en estas circunstancias es que le cedamos el uso de la palabra a don Pedro cuanto antes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Me siento honradísimo de encontrarme por primera vez aquí. Y ahora que ya he venido por primera vez,
espero poder venir no ya para dar la lata al público, sino incluso para escuchar lo que digan otros. Estoy también muy encantado de estar al lado de don Antonio Argandoña, con el que me une una larguísima amistad y además coincidencia en lo que creemos de economía. Antonio Argandoña fue un defensor desde siempre de la teoría cuantitativa, la que dice que la inflación nace del exceso de creación de dinero y otras muchas cosas más. Encantado de estar aquí a tu lado, Antonio. Voy a hablar de economía, pero lo voy a hacer desde un punto de vista institucional. Es decir, no tanto de cómo funciona la economía en sí, sino qué ocurre con el marco dentro del cual todos nosotros realizamos nuestras actividades económicas. Ese cuadro institucional está en este momento en amplia discusión. Este cuadro institucional es algo que tenemos que revisar. Por un lado, hay discusión sobre la democracia. La democracia es, en lo principal, un sistema formal, un sistema de procedimiento. Y para que la democracia funcione bien, este procedimiento debe tener unas reglas. Y estas reglas se están poniendo en solfa todos los días. No hay mucha gente en España y en el mundo que no cree en la división de poderes, que es esencial para que haya una libertad política y económica. Tampoco creen que sea una buena idea tener unas reglas fijas y antiguas. Dicen, la Constitución la aprobaron unos señores muertos, nosotros dos estamos vivos, pero en fin, los pobres estamos en un estado, tenemos un pelo blanco y tal, unos señores muertos, y los jóvenes no tienen por qué obedecer a aquello que hicieron. No han entendido lo que es una Constitución. La Constitución liberal la inventó Ulises, cuando pasó por delante de las sirenas, que le atraían con sus cantos y que habrían hecho hundirse el barco en el que iba. Entonces a los remeros les dijo que se taparan los oídos con cera, los tapó los oídos con cera, y a él que le ataran al mástil, y por mucho que gritara, por favor, dejadme ir, dejadme verlas, no se le hiciese caso. Es una forma, la Constitución es una forma de precaverse de errores futuros, como quien deja de fumar y naturalmente deja de comprar tabaco, y además no pide tabaco a sus amigos y tira la cajetilla que tenga. Esa idea de que para que funcione la democracia tiene que haber unas reglas que nos impidan hacer lo que en el momento deseamos hacer, pero sabíamos que era un error, que es lo que adivinó Ulises, creo que es la esencia de la forma de una Constitución, con que se critica muchísimo todo lo que son las reglas que separan el poder legislativo en dos cámaras, que hacen que los presidentes del gobierno estén sometidos a perder las elecciones o a una moción de confianza, que los jueces han de ser independientes. Todo ese complejo de reglas son reglas que sabíamos en el pasado que íbamos a querer infringir, pero que hemos tomado las medidas en la Constitución para intentar evitar alguna de ellas. Aunque primeramente la Constitución, desde el punto de vista económico y social, vamos aquí a evitar que se oigan, es una serie de reglas formales. Pero el peligro para la Constitución democrática que tenemos, liberal democrática que tenemos, es un peligro que también va al contenido. No es solo que algunas personas, un número grande de personas quieran que no se hagan caso de esas reglas porque quien manda es la calle, según le dé ese día, sino también que en una democracia liberal como la nuestra, la Constitución misma promete cosas imposibles. Y al prometer cosas imposibles pone en peligro el futuro de la libertad. Estas cosas imposibles no son los derechos individuales, el derecho a la religión, a la libertad de palabra, a la asociación, el hecho de que no nos puedan a uno detener si no es al final con la decisión de un juez, todo eso que son los derechos fundamentales. Además, se empieza a decir que es que tenemos derecho a un medio ambiente libre, un medio ambiente sano, y también tenemos derecho a
a una vivienda de algún tipo. Y en los derechos humanos de las Naciones Unidas incluso hay como derecho fundamental, humano fundamental, las vacaciones pagadas. Pues claro, si la Constitución se mete a la sustancia de cómo tiene que funcionar la sociedad y empieza a prometer cosas que el público, que el pueblo cree, y cuando no se les den se enfada, y se enfada la Puerta del Sol, entonces ahí hay otro peligro. No solo peligro de falta de formalidad, sino peligro también de promesas imposibles de cumplir. Desde hace ya más de 2 siglos se ha resumido la idea de la economía, de la democracia liberal en 3 palabras, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Y hay que interpretar ese eslogan o yo voy a interpretar ese eslogan para defender la libertad individual y defender la democracia liberal, defenderla de interpretaciones que la pongan en peligro. Entonces, creo que sí, que libertad es muy importante para que tengamos una democracia liberal. La libertad es, en este caso, la libertad de los individuos, de hacer lo que consideren mejor, siempre que respondan del daño que puedan producir a otras personas dentro de la sociedad. Pero cuando hablamos de igualdad, como se habla muchísimo hoy, yo reduzco la igualdad. No quiero que la igualdad sea de que todos tengamos el mismo resultado o semejante y estemos en una situación de ingresos y de bienes de bienes iguales, sino creo que la igualdad tiene que ser la igualdad ante la ley y el resultado será el que sea, según nuestras capacidades. Tiene que ser tiene que centrarse en la carrière ouverte au talent. Quiere decirse, y eso lo encontraron o lo dijeron en la Revolución Francesa, es que cada uno de nosotros pueda hacer con libertad y ante las leyes, puede hacer lo que su capacidad le pida. Y depende también de su esfuerzo. No la igualdad de que todo el mundo tenga más o menos los mismos ingresos, sino la posibilidad de salir adelante con las capacidades que uno tenga. Y en cuanto a fraternidad, esa interpretación de la fraternidad como algo esencial en la democracia liberal la estamos sufriendo porque ha aparecido una metafísica de la nación. La nación, la española, la catalana, la nación francesa, empieza a ser interpretada como si Francia, España o Cataluña fueran personas con alma, fuesen un algo que se toca y se habla de la libertad nacional como si fuese un individuo la nación. Y eso tiene el peligro de que como en las naciones no hay nunca identidad de opiniones, identidad de formas de vida, la idea de nacionalismo lo que hace es imponer los deseos de una mayoría o no mayoría, los deseos de un grupo muy activo a todos los demás. Por lo tanto, cuando se habla de libertad, igualdad y fraternidad, yo insisto en la primera, que es la libertad individual. Y así es como interpreto lo que está pasando en nuestro país y lo que pasa también en el mercado. Los derechos fundamentales que he citado antes, ¿no? Habeas corpus y el derecho de seguir la religión que uno crea que es la verdadera, etc. Estos derechos fundamentales hay que interpretarlos de una manera que los demócratas a la moderna no entienden bien. Un derecho fundamental es un derecho de veto de un individuo. Usted cree que mi religión es detestable, pero yo puedo vetar las medidas que usted tome contra mi religión. Usted cree que soy una persona que está dando un ejemplo espantoso con su forma de vida, pero usted no va a poder detenerme si no es según una serie de reglas, y yo veto con el habeas corpus, veto el mal uso del poder del Estado para detenerme. Y lo mismo ocurre
con la libertad de educación y todas las otras libertades fundamentales, son una sola persona puede detener la decisión de todos los demás. Es un veto individual. Y claro, cuando eso se le dice a la gente que cree que la democracia es lo que está en la calle y las decisiones de la masa en el momento en que ya está dispuestos a colgarnos, eso no lo entienden bien. La democracia liberal exige este poder de veto. Desde el punto de vista, sobre todo, del contenido de las medidas políticas que se toman, las medidas sociales y económicas que se toman, desde ese punto de vista, la democracia liberal tiene dos grandes problemas. El problema que voy a llamar de Tocqueville y John Stuart Mill y el problema de Jeremías Bentham. Y ahora explico quiénes son. Tocqueville escribió La democracia en América y se asustó de la posibilidad de que en Estados Unidos la mayoría impusiese su forma de vida y sus creencias a las minorías. Entonces, estaba aún defendiendo la democracia, y John Stuart Mill hizo lo mismo, defendió la democracia. Sin embargo, decían que tenía que haber algunas barreras que impidiesen que la democracia sirviera para imponerse a las minorías. Y de hecho, John Stuart Mill escribió todo un libro sobre cómo hacer que la democracia liberal y de votaciones y de un parlamento tuviese límites a lo que pudiera hacer cuando infringía las libertades individuales. Y el problema de Bentham era un señor, un filósofo británico, cuyo cuerpo está conservado en Londres, en University College, en una urna de cristal que se le ve porque le mandaron a Madame Tussaud que hiciese una efigie de cera de él. Es decir, un hombre de opiniones un poco raras, pero sostenía que uno de los peligros de una democracia era lo que llamaba el poder de los intereses siniestros, los intereses de pequeños grupos que aprovechaban el sistema constitucional para hacer su agosto, para conseguir situaciones de monopolio propias a costa de la gran mayoría. Y por lo tanto, desde el punto de vista económico constitucional, es muy importante el que estemos precavidos contra, primero, el excesivo poder de las mayorías y, segundo, el excesivo poder de pequeñas minorías que aprovechan el hecho de que son pequeñas y tienen mucho poder para conseguir beneficios a costa de la generalidad. Entonces, desde el punto de vista de las mayorías, no hay duda de que en nuestra democracia liberal actual, las mayorías utilizan el poder del voto para quitar a los que tienen más y decir que le dan a los que tienen menos. Y a veces dicen, vamos a hacer que los ricos paguen para que todos nosotros tengamos unas pensiones buenas y tengamos una educación gratuita y tengamos una sanidad también gratuita. Pero al final, quienes lo pagan no son los ricos que pueden con mucha facilidad llevar el dinero a otras partes del mundo, sino son la clase media y las clases trabajadoras. Somos las personas, sobre todo, que vivimos de un sueldo, a las que nos pueden quitar el impuesto. De hecho, cada vez que hay un gobierno que quiere mostrarse socialmente sensible, dice, bueno, todas las personas que ganen menos de esto no van a tener que hacer la declaración de la renta. Bueno, yo creo que si uno es ciudadano, aunque sea €1, todo el mundo tendría que pagarlo. Todas las personas tendrían que hacer algo o pagar algo al impuesto, porque si no, la idea es, yo soy pobre y utilizo mi fuerza, la fuerza de los votos, para quitarle a usted el dinero, y el límite a quitarle cuánto es el dinero, pues es un límite bastante flexible. Por ello, es muy importante el que la democracia y la democracia económica estén organizadas de tal forma que no haya abuso por parte de la mayoría para quitar a quienes tienen y decir que lo van a repartir. Normalmente lo reparten para sí mismos. El problema de Bentham, de este señor tan raro, era otro. Él decía que cuando
los grupos de intereses son pequeños y es fácil controlar qué es lo que hace cada uno de ellos, esos grupos pequeños tienen mucho más poder de lo que es el poder de sus números, de su número. Y un ejemplo lo tenemos hoy, aquí en España, y los tribunales, por cierto, han criticado lo que se está haciendo. Hay competencia por parte de nuevas formas de taxi con los taxis que corren por las calles, y estos se unen para intentar evitar el que Cabify o Uber ofrezcan sus servicios. Entonces, ellos se quejan, dicen, es que yo he tenido que pagar una licencia. El origen está en la licencia y no está en Cabify y Uber. Es la idea de que un grupo de interés, como por ejemplo los controladores aéreos, o por ejemplo los estibadores en los puertos, puedan decir, yo voy a parar el comercio en los puertos y ustedes a mí me tienen que dar el monopolio de la estiba y la descarga. Ese tipo de problema es muy de nuestras democracias y también es algo frente a lo que tenemos que estar precavidos. Y mi última reflexión es la de, ¿está usted, señor Schwartz, dándonos una visión triste de la democracia, una visión cínica por un lado, por otro lado una visión que no tiene o que no cree que la democracia pueda nunca funcionar? Y eso, ahí es donde yo me atrevo a decir que la democracia se aprende. En estos momentos en España estamos aprendiendo una lección terrible. Es la idea de que si se hizo una constitución, esa constitución debe obedecerse, porque se hizo para evitar precisamente el tipo de abuso que está ocurriendo en algunas partes de España, en que una minoría grande intenta imponer no solo el idioma en el que se enseña en las escuelas, sino también intenta imponer cuánto dinero pasa de Cataluña al resto de España, que tampoco es tanto como dicen, etc. Ahí esa lección es que estamos aprendiendo los españoles. De repente hemos visto con asombro, he visto con asombro y con alegría la cantidad de banderas españolas que hay en todo Madrid. ¿Qué es lo que están diciendo las banderas españolas? Están diciendo, hay una regla, hay una ley, y esa solo se puede saltar con unos determinados procedimientos. Esa lección la estamos aprendiendo. Y hay países donde la democracia funciona mejor que en otras porque lo han aprendido. Por ejemplo, Suiza, siempre se dice que Suiza es un lugar muy especial, porque los suizos son muy raros. Los suizos durante mucho tiempo vivieron en un país pobre y la única forma que tenían de ganar es hacerse militares a sueldo. Y había regimientos suizos que luchaban en Italia, unos con los franceses y otros con los españoles, pero poco a poco las reglas de respeto de la propiedad privada, respeto de los contratos y cuidado con el tamaño del Estado dentro de la economía, esas reglas han ido aplicándolas de tal forma que aquella democracia parece ser que funciona mejor que la nuestra, y la nuestra funciona mejor que la argentina o que la venezolana. Es posible aprender a ser democráticos. Esa es mi conclusión final. Un ejemplo nada más para terminar. Hubo hace poco, los suizos tienen muchos referendos para aprobar y rechazar leyes, y hubo hace poco un referendo sobre la ampliación del número de semanas de vacación pagadas, de 2 semanas a 3. El pueblo votó que no, en su mayoría. Siempre que lo cuento aquí dicen, esto en España sería imposible. Es imposible quizá ahora, pero si aprendemos bien lo que pasa cuando las reglas se desconocen y se conculcan, en esos momentos creo que damos un paso adelante en organizar la democracia liberal de manera mejor. Muchas gracias. Pasamos a presentar a nuestro segundo ponente de esta tarde, es don Antonio Argandoña. Don Antonio Argandoña es profesor de Economía y titular de la cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social de la Empresa y Gobierno Corporativo del IES
de Barcelona. Es economista por su formación. Recibió su doctorado en económicas por la Universidad de Barcelona en 1969 y es miembro de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Es vocal del Consejo Asesor del Instituto Catalán de Finanzas, presidente del Comité de Normativa y Ética Profesional del Colegio de Economistas de Cataluña y también es vocal del Tribunal Arbitral Técnico de Cataluña, miembro del Comité Técnico de Normalización de Ética de AENOR y de la Comisión de Control y Transparencia del Fútbol Club Barcelona. Muy bien. Todo lo demás no interesa. Pertenece también a varios comités éticos de instituciones financieras, asociaciones empresariales y medios de comunicación, así como al Editorial Board del Journal of Business Ethics, el European Review y del Journal of International Business Education, entre otras publicaciones científicas de las que, como digo, forma parte de sus comités de publicación. Y también es director del IS Insight y del IS Alumni Magazine. Su labor investigadora fue reconocida en 2008 cuando la European Academy of Business in Society y el Aspen Institute for Business in Society le concedieron el Life Achievement Award por su fecunda carrera profesional. Además, fue reconocido como el tercer autor más destacado del mundo en ética de la empresa y responsabilidad social corporativa entre los años 1999 y 2008 por el Journal of Business Ethics. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre macroeconomía, economía monetaria, economía española e internacional, ética de la empresa, responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera. No voy a citarlos para no alargarme en la presentación. Simplemente voy a citar casi a título anecdótico, pues por ejemplo, digo como simple muestra de mi aprecio y de mi estima a todas sus publicaciones, que yo todavía en mis clases en la universidad de ética empresarial todavía utilizo un artículo suyo titulado ¿Sirve para algo la ética en la empresa? Que a mis alumnos desde luego siempre les entusiasma y les provoca un gran interés, ¿no? Es además miembro de EBEN en España, Ética, Economía y Dirección, y debo añadir que en mi caso pues fue justamente en el contexto de esta organización, una asociación para la promoción de la ética empresarial y económica en el mundo entero, donde pues yo traje conocimiento de don Antonio por vez primera y que desde entonces pues siempre he considerado, la verdad, un privilegio el poder reencontrarme con él en tantas y siempre tan fecundas ocasiones y actividades. Siempre supone un verdadero faro de luz su presencia y su ayuda, como hoy mismo. Muchas gracias. El título de su intervención es Algunos retos del liberalismo en el siglo XXI. Don Antonio, cuando quiera, tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias, José María, por la invitación a estar aquí con todos ustedes. Me vais a permitir que os tutee, ¿verdad? Porque casi todos sois más jóvenes que yo, con lo cual... Bien, gracias. El problema de las presentaciones es que luego siempre da lugar a la misma reacción. Hombre, no había para tanto. Pues este es el problema, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo pedí que me pusiese en este título genérico porque no voy a hablar de liberalismo económico. Ya he hablado de algunas cuantas cosas, Pedro Schwartz. Yo voy a preguntarme en primer lugar por qué nos interesan los retos del liberalismo hoy. Y mi conclusión es que estamos ante un mundo que necesita un cambio de paradigma. Esto es una oportunidad para el liberalismo, pero tenemos que saber aprovecharlo. Y mi duda es si sabemos explicarnos bien, si nos entienden bien, o si hay demasiado ruido, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Esto quiere decir, primero, que no voy a ser apologético diciendo qué magníficos somos los liberales, tampoco voy a ser crítico diciendo qué desastre, dónde vamos a ir a parar, pero sí quiero señalar bastante qué deberíamos hacer para conseguir que nuestras ideas prosperen, porque, y esta es mi tesis principal, estamos ante una oportunidad. En un mundo en el cual no sabemos qué va a pasar en muchas cosas, el tener ese faro que decía antes,
Pedro Schwartz del liberalismo nos puede ayudar. ¿Qué liberalismo? Pues el liberalismo puede ser un movimiento político, de esto nos ha hablado Pedro también, una ideología política, económica y social que compite con otras muchas para ganarse la apreciación de la gente. Sobre todo es, y también lo hemos oído, una filosofía política, una manera de entender lo bueno para una sociedad que ha cuajado en buena parte. Hay muchos liberalismos, es verdad. Es verdad. Llamamos liberal a todo y cuando queremos que alguien quede mal le llamamos neoliberal, que ya es el colmo, es el insulto peor que se puede dar a cualquier persona en estos momentos, ¿no? Mi propuesta es, oye, vamos a ver, el mundo está suficientemente complicado como para que encima nos peleemos entre nosotros. Diciendo, es que tú eres libertario, es que tú eres liberalismo, tú eres de los alemanes, tú eres de la Ordo, tú eres de... No, oye, por favor, vamos a intentar defender nuestros valores comunes, que yo creo que es lo que en la Mont Pelerin Society, por ejemplo, justificó su inicio. Es decir, chicos, todos nosotros somos liberales, el mundo no nos entiende, si empezamos a pelearnos entre nosotros no nos entenderá nunca, hagamos el favor de ponernos de acuerdo. Yo me apunto mucho más directamente al liberalismo clásico, porque habla de esos derechos naturales de la persona, porque el papel del Estado ha de ser la protección de esos derechos y porque en la igualdad de esos derechos decimos que la ley obliga a todos, ¿no? Incluyendo, nos lo recordaba también Pedro Suárez hace un momento, a los propios gobernantes y políticos. El liberalismo económico, ¿a mí cuál me gusta? Me gusta indudablemente el austríaco, aunque yo entré de la mano de Milton Friedman. Yo recuerdo, estaba escribiendo una tesis sobre la inflación y llevaba ya 8 o 10 capítulos escritos cuando cayó en mis manos una conferencia de Milton Friedman en la India y al acabar dije, ya está, ya he encontrado la verdad. Y a partir de ese momento mi tesis ganó muchísima orientación, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? El valor no es objetivo, es subjetivo, o sea, el valor lo ponemos las personas, no hay una tendencia al equilibrio general, el mundo está cambiando continuamente. No se puede funcionar a base de agregados, solo a base de agregados, no existe un agente representativo, los modelos matemáticos tienen enormes dificultades, lo vemos en el fracaso de muchos planteamientos con motivo de la reciente crisis financiera. No estamos hablando de una asignación eficiente, sino, también lo decía Pedro, de procesos y de marcos, porque estamos diciendo, hemos de encontrar los marcos adecuados en los cuales la gente pueda actuar sin hacerse daños unos a otros y empujando sus intereses, ¿no? Lo cual significa que el conocimiento es muy importante. También es importante en el resto de la economía y sobre todo en el mundo de la empresa, pero lo han reconocido mucho más tarde, se han ido enterando mucho más tarde. El mercado volverá a salir luego como coordinador y promotor de la información, pero la clave no está en el mercado. La clave está en la respuesta de los agentes. ¿Qué quiero decir? Un mercado perfecto, con gente que no reacciona a los incentivos que señala el mercado, es un mercado fracasado. Por tanto, lo importante no es que tengamos un magnífico mercado, sino cómo reacciona la gente a las señales que le manda el mercado y la importancia de la coordinación descentralizada. La última frase se les llamará un poco la atención. Estamos respondiendo a otras preguntas, sí. Lo que preocupa en estos momentos a los economistas no es el valor subjetivo, no es qué hacemos si no hay equilibrio general, no es hablemos de procesos y marcos, son otras cosas. Por tanto, esto ya me indica un primer problema para nosotros los liberales, que tenemos pocas cosas que decir sobre los problemas actuales. Tenemos cosas para que decir, pero siempre nos vamos a los principios y decimos, si los principios fallan, todo lo demás es un desastre. Fíjate la crisis. Uy, la crisis, qué desastre. Pero la gente se está peleando ahora sobre qué tipo de regulaciones tienen que tener los bancos. Ninguna, como dicen algunas ramas de liberales, unas cuantas, qué tipos, con qué criterios. Si no somos capaces de entrar en estos debates, perderemos un poco de el peso que todavía tenemos. Algunos temas que me parecía interesante. Primero, la persona.
Yo creo que el liberal sobre todo es una persona que respeta a la persona. Esa idea yo creo que es mucho más importante que la idea de que cada uno piense lo que quiera. Este poco en la cuarta fila, cada uno conoce sus intereses mejor que los demás. Y es verdad. Y es verdad. Pero la idea importante aquí es, yo te respeto aquí porque tú eres una persona. La última frase de todo este discurso volverá a hablar de este tema y me parece que vale la pena, ¿no? Queremos, o sea, nadie mejor que yo para conocer mis intereses. Ojo que ahora hay toda una corriente de pensamiento que dice que la economía behavioral o la economía del comportamiento, que dice, es que estás equivocado, tú entiendes mal las cosas, yo soy más listo que tú, y yo lo sé. Claro, de esto al totalitarismo va un paso, ¿eh? Entonces no es conveniente, no me parece adecuado. Sí que me parece adecuado que le digamos, oye, a lo mejor te equivocas. Y muchas veces nosotros también los liberales cometemos el error de pensar que nosotros estamos en la verdad, nosotros estamos en el error y por tanto no hay nada que aprender de ellos o no nos pueden decir nada interesante que pueda dar lugar a una discusión, ¿eh? La importancia de la diversidad, de la iniciativa, de la creatividad. Para eso queremos a la persona, para eso queremos al individuo, para eso queremos que cada uno sea consciente de lo que quiere y de su responsabilidad por lo que quiere. Que a veces también excluimos esa responsabilidad. Decimos que cada uno piense lo que quiera, ¿vale? Pero si a consecuencia de mis acciones yo hago cosas mal hechas, hago cosas que perjudican a los demás, yo soy responsable de esto, por mucho que haya actuado de acuerdo con mi manera de pensar, ¿no? La libertad, no voy a hablar de la libertad negativa y positiva, sí la importancia que tiene respetar la libertad del otro. Este es otro principio que a mí me parece muy importante del liberalismo. Yo defiendo mi libertad, por favor, tú no te metas conmigo, porque yo también defiendo la tuya. Y si es preciso, pondré tu libertad por delante de la mía, porque me parece muy importante si queremos iniciar el diálogo. La idea está de la libertad como motor y como oportunidad. Yo tengo un blog y hoy he escrito la entrada de mañana porque no llegaré a tiempo a Barcelona y precisamente hablo de derechos y oportunidades, recogiendo un poco esta idea, ¿no? ¿Qué quiero decir? Vamos a ver, yo soy libre, puedo hacer lo que me dé la gana, vale, tengo el derecho a hacer lo que me dé la gana, vale, de acuerdo. Vamos a entrar en detalles y qué límites hay, vale, de acuerdo. ¿Para qué eres libre? Para hacer lo que me dé la gana. Vamos a verlo de otra manera. Piensa tu libertad como una oportunidad para hacer cosas buenas. En lugar de verlo simplemente como un derecho, por favor, usted no impida lo que voy a hacer. Por favor, usted no impida que yo haga las cosas que considere que son buenas para mí y para los demás. Presentado como oportunidad, es mucho más fácil que nos compren la idea de la libertad. Fíjense que estoy hablando muchas veces de cómo entablamos el diálogo con los que no participan de nuestras ideas. Si vamos a, oye, mi libertad, porque también digo aquí una cosa, libertad y qué más. ¿Libertad para qué? Nos dirán. Claro, es que mucha gente nos dice, oye, muchas gracias, tengo libertad de consumir, estoy en el paro, no tengo ingresos, ¿qué puedo hacer? Hijo, puedes consumir lo que quieras, eres perfectamente libre, vale, muchas gracias, no tengo ingresos, no puedo consumir, ¿qué hago? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de que la libertad está enfocada a algo que es más importante. Yo lo presento aquí con esta idea de la oportunidad. Dice toda frase de otro liberal, Isaiah Berlin, que dice, cada cosa es lo que es. Libertad es libertad. No hay igualdad, o equidad, o justicia, o cultura, o felicidad humana, o una conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque estamos diciendo, oiga, pero es que la libertad no lleva a la igualdad. Son dos cosas distintas. La libertad no lleva a la cultura. La gente, por ser más libre, no tiene más cultura. Puede que sí, puede que no. Bueno, una cosa es la libertad y otra cosa es la cultura. Entonces, no pidamos a la libertad que resuelva todos los problemas humanos y que resuelva todas las carencias o todos los deseos o todas las ilusiones de la persona. Que es lo que estamos poniendo, que lo que pone aquí Isaiah Berlin, no es igualdad, ni equidad, ni justicia, ni cultura. Estos son otras cosas.
La libertad nos tiene que servir para conseguir estas cosas, pero sobre todo la libertad nos tiene que conseguir por sí mismo. Y no estoy de acuerdo con el liberalismo neutralista que ahora tienen bastantes políticos y la opinión pública muchas veces, que dicen, no, es que hemos de ser absolutamente neutrales en todo. Neutrales en todo. Claro, ser neutrales en todo significa que todo el mundo es bueno, cualquier cosa es buena, yo no tengo por qué criticar a nadie. Tú eres comunista, hombre, enhorabuena, felicidades, estás haciendo lo que te parece mejor, ¿no? Un momento, deja que repasemos las consecuencias de las decisiones que tú propones y deja que repasemos las nuestras a ver qué es lo que resulta, ¿no? Bien, la sociedad. ¿Existe la sociedad? Sí. La señora Thatcher decía que no. Esta es una de las ramas de los liberales y yo no coincido totalmente con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona es limitada y diferente. Todos somos diferentes, todos somos limitados. Por tanto, necesitamos la cooperación. Esto lo dicen los liberales más puros cuando dicen que la sociedad es un puro contrato entre iguales. Vale, pero lo que hacemos entonces es poner por delante la autonomía de la persona al hecho de que la persona viva en sociedad. No que la sociedad vaya a definir unos fines o que haya unos propósitos compartidos. A esto le he dado muchas vueltas porque, claro, yo he trabajado mucho el tema de la empresa, estando en una escuela de dirección, he trabajado mucho el tema de la empresa. Y en las empresas hay un propósito compartido, que no es, como decimos los economistas muchas veces, la maximización del beneficio. El propósito compartido es algo así como, tú y yo vamos a trabajar en esta empresa porque tú buscas una cosa y yo busco otra. Tú quieres sueldo, yo quiero carrera. Tú quieres prestigio, yo quiero hacer amigos. Tú quieres... Los motivos nuestros pueden ser muy distintos, pero los dos queremos que la empresa salga adelante. La empresa necesita un propósito compartido. La idea de que no hay propósitos compartidos en la sociedad es más fácil de entender porque tenemos ideas muy distintas, pero al final el simple hecho de que todos tenemos que vivir en sociedad significa que ahí hay algo de esto, ¿no? ¿El Estado es nuestro enemigo? Bueno, pues leyendo a los libertarios sí, claramente. Hay que frenar al Estado. Yo creo que en estos momentos el Estado, que tiene el poder coactivo frente a todos, que el Estado no es el enemigo del liberalismo. Que el enemigo del liberalismo ahora son las ideas de la sociedad, que utilizan el Estado como manera de imponerlas o de presentarlas de alguna manera. Y luego otra cosa que me parece importante, hay otros poderes que son relevantes. Y si no tenemos en cuenta estos poderes que no están sometidos a los límites que hemos puesto para el Estado, si no tenemos poderes para poner límites a estos, si no tenemos posibilidad de poner límites a estos poderes, ¿qué quiero decir? Vamos a ver, la economía se basa en el mercado y el mercado se basa en la libre competencia. No podemos suponer que hay libre competencia en estos momentos, yo diría que prácticamente en ningún país. Y desde luego no en España. No en España. Los grupos de presión, empezando por las empresas, siguiendo por los sindicatos y siguiendo por otros muchos, son suficientemente poderosos como para que influyan en las decisiones de política. Por tanto, no podemos suponer que conteniendo al Estado hemos contenido a todos los demás. Porque el Estado depende, muchas veces, todo el problema de la corrupción cuelga de aquí, depende de esos que tienen el poder económico y que lo utilizan para beneficio personal suyo, de sus empresas, ¿no? En el Estado liberal decimos que el Estado debe proteger los derechos de la persona de las instituciones intermedias, que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque si tenemos a la persona en un extremo y el Estado en el otro, siempre perderá la persona. Pedro decía, necesitamos una constitución que nos proteja, que proteja a una sola persona del poder de todos los demás. Dice, vale, pero una persona ante todos los demás no podrá evitar que sea dominada. Si tenemos muchas instituciones intermedias, si la persona forma parte de la familia, forma parte de un sindicato, forma parte de un partido político, forma parte de una asociación cultural, forma parte de un club, de un colegio profesional, forma parte de un club, tiene muchos agarraderos donde puede defender su libertad.
Si la dejamos sola ante el Estado, me parece que esto no es correcto. Bien, que el Estado dé cuenta de sus acciones, cosa en muchas veces no hacemos o no le exigimos, y que sea capaz, que tenga capacidad para hacer lo que tiene que hacer, que no es mucho, pero que es muy importante. Aquí vuelvo a un tema de Pedro Schwartz, porque es muy importante, ¿no? El marco institucional y las reglas de funcionamiento de la sociedad. Ahí es donde los liberales tenemos que desmelenarnos y defenderlo clarísimamente. Porque si empezamos a discutir si hay que subir los impuestos en un 0,5% o bajarlos en un 0,3%, si hay que alargar las pensiones, si subir las pensiones un 0,25 más o un 0,25 menos, si ahí no tenemos absolutamente nada que hacer. Lo que tenemos que hacer es buscar unas reglas de juego que protejan a las personas y a las instituciones intermedias, unos procesos claros, conocidos y bien definidos, y unas reglas de juego que se apliquen igual a todos, sin distinción de clase política, de nivel económico, de poder, de nada de esto. Esa tiene que ser nuestra gran batalla. Y vuelvo a lo que decía al principio, esto la gente no lo compra. En estos momentos decimos que lo que hay que hacer es discutir las reglas del juego, y la gente lo que dice es, oiga, que estamos protestando porque las pensiones no nos llegan. Oiga, que estamos protestando porque hay colas en los hospitales, ¿no? ¿Qué hacemos con estos problemas? Entonces, claro, nosotros tenemos magníficas soluciones a largo plazo, que son arreglemos las reglas y arreglemos las instituciones básicas. Pero me parece que tenemos que bajar mucho más a la situación intermedia. Y decía que, y pongo aquí abajo, que me pregunta si hay una teoría liberal de la empresa. Hay trocitos, pero no hay una teoría liberal de la empresa. Y esto para mí es importante. Y dirán, ¿por qué no lo haces tú, Antonio? Hombre, porque tengo otras cosas que hacer también, ¿no? Pero, no, claro, aquella economía liberal de signo austríaco que decía antes, está muy pensada, centrada en el mercado. Y sobre la empresa, lo único que ha sabido decir tradicionalmente es necesitamos un conjunto de contratos que permitan a la gente crear empresas y desarrollarlas adecuadamente. Pero cualquiera que ha estado dentro de una empresa se da cuenta que la empresa es muchísimo más que un conjunto de contratos. Muchísimo más que eso. Ahí hay todo tipo de relaciones de poder, de relaciones de influencia, de aprendizajes, de desarrollo de conocimientos, de competencias, de incompetencias. Entonces, claro, o tenemos una teoría liberal de la empresa, o estaremos hablando de los grandes problemas nacionales y abajo la persona suelta tratando de defenderse. Tener una teoría de la empresa significa tener también una teoría del sindicato, que nuestra solución siempre es decir, monopolistas, fuera con ellos, que se acaben. Mira, a estas alturas yo creo que intentar acabar con los sindicatos va a ser un poco difícil. Tendríamos que necesitamos una teoría liberal del sindicato, una teoría liberal de los clubes políticos y de los partidos políticos, una teoría liberal de las asociaciones profesionales. Bien, digo esto porque cuando en nuestras batallas nos encontramos, por ejemplo, con gente que habla de la empresa, nosotros tenemos que decir el libre mercado es lo que lo soluciona todo. Y nos quedamos, me parece, un poco cortos. Bien, el capitalismo, ¿por qué hablo de él aquí? Porque me parece que tenemos una idea confusa de lo que es el capitalismo. Lo confundimos con la economía de mercado, que está más abajo. Está más abajo. Pero yo creo que el capitalismo es sobre todo un conjunto de ideas, teorías y valores. ¿Cómo piensa esta sociedad? ¿Qué valores tiene? Porque esos valores influyen en unas normas, leyes y reglas del ámbito constitucional en el cual nosotros nos manejamos muy bien. Pero que depende de lo de arriba. Si nuestra teoría dice los países crecen cuando tienen un gobierno autoritario, nuestras normas dirán gobierno autoritario porque queremos crecer. Por tanto, casi siempre, diría yo, los problemas que encontramos en el nivel político o en el nivel económico están más arriba en el nivel de las ideas. Y si no somos capaces de discutir en el nivel de las ideas, o lo hacemos con frases hechas y recursos al pasado, yo creo que no llegaremos.
el mercado, por supuesto, y unos sistemas de incentivos formales e informales. Esto forma parte de cualquier sistema político y, por supuesto, también del capitalismo. No he encontrado entre los liberales una explicación completa de todo esto. Y me parece que es importante, porque decimos capitalismo, libre mercado. No, no es el libre mercado solo. Porque el libre mercado depende de las teorías, de las ideas, de los valores, de las reglas, de las leyes, de las instituciones y de los incentivos. Y si alguna cosa de esta falla, el capitalismo nos falla. Y entonces todo el mundo dirá, los liberales se han equivocado, el libre mercado no es la solución de los problemas. El mercado es un sistema centrado de información, los precios son señales, el proceso de descubrimiento, esto es lo que nadie entiende. Que vamos al mercado a descubrir cosas. Oye, está subiendo el precio del petróleo, porque yo no lo sé, pero hay alguien que ha descubierto que quiere comprar más del que hay, y por tanto está haciendo subir el precio. Este descubrimiento es lo que mueve al mercado. Y luego el tercer aspecto, difusor del poder económico. Si el mercado pierde el anclaje en la competencia, en una competencia profunda y desarrollada, que no tiene que ser una competencia a muerte, falla, ¿no? Entonces, preguntas que tenemos que hacernos nosotros liberales: ¿cómo cumple sus funciones el mercado? ¿Es un sistema de cooperación y comunicación? Tiene que ser un sistema de cooperación y comunicación, no solamente de competencia. No vamos al mercado con el cuchillo en la boca a abrirle la tripa al competidor. Vamos a encontrar en qué el competidor y yo podemos estar haciendo juntos para mejorar un producto, para repartirnos un mercado, para trabajar, para innovar, para crear. A veces uno frente al otro, a veces uno al lado del otro. Si perdemos esto, yo creo que cuando estamos diciendo a la gente viva el mercado, le estamos diciendo, uy, esto no me gusta nada. Es un sistema agresivo. Se autorregula el mercado, necesita las instituciones. Los fallos del mercado. Nuestra respuesta liberal a veces es demasiado teórica. Los fallos del mercado, la falta de competencia. Habría que fomentar la competencia. Vamos a ver, creo que algunos aspectos de algunos liberales modernos nos han explicado muy bien cómo hay formas de competencia que no parecen la competencia del libro de texto, pero que son muy importantes para que el mercado funcione, ¿no? ¿Ha sido capturado el mercado? Muchas veces sí. Muchas veces las empresas grandes controlan el mercado. Por una razón muy sencilla, porque yo estoy seguro que al señor Rajoy le llama no sé qué presidente de un banco importante y le dice, oye, Mariano, te mando a un chiquito mío para que te diga lo que me gustaría que hicieses. Yo le dice, vale, que venga esta tarde. Y es muy explicable. Y esto va en contra de la Constitución y en contra de la división de poderes y en contra de lo que queramos. Pero esto ocurre y, por tanto, o nosotros lo asumimos o nadie entenderá nunca lo que estamos proponiendo. El pro mercado o pro business. Muchas veces confundimos el pro mercado porque las empresas ganan. Las empresas ganan y hay maneras de ganar las empresas que no son correctas, que son a costa del consumidor, del cliente o del empleado, ¿no? Entonces hay que saber distinguir esto. Y nuestra defensa del mercado es demasiadas veces defensa del business, ¿no? Bien, hay fundamentalismo del mercado muchas veces sí, cuando decimos, por ejemplo, que el liberalismo, el mercado es ético siempre, ¿no? ¿Esta sociedad, por el hecho de ser libre, ética? Esa es una buena pregunta. Que casi siempre damos por supuesto, desde luego, Hayek lo decía claramente, ¿no? Empezamos con un orden social, un orden abstracto, y esto genera una sociedad que es por definición ética. Estamos olvidando todo lo demás, todas las conductas de las personas. Es una sociedad que tiene un entramado ético, que tiene un marco ético, es lo primero y más importante. Pero como las personas de abajo no se comporten éticamente, la sociedad ha dejado de ser ética porque estamos saliéndonos del marco. Necesita más solidaridad. Vamos a ver, hablamos un poco de paz. Hablamos un poco de cultura, hablamos un poco de amistad. Hablamos un poco de los sentimientos morales de un economista liberal como era Adam Smith, que además de un libro sobre la riqueza de las naciones, tiene otro sobre la teoría de los sentimientos morales, y que estaba hablando precisamente de esto, de o tenemos comportamientos morales en nuestra vida o no lo entenderemos nunca. El tema de la justicia, ¿no? Vamos a ver,
Donde voy yo aquí es lo siguiente. Vamos al bloque este pequeñito de abajo, elección personal. Estas son 4 ideas que recogí de Buchanan, que decía: el resultado de una elección, de una decisión, puede ser justo o no de acuerdo con 4 criterios. Lo he elegido yo libremente. No te quejes si te sale mal. Aquí no hay criterio ético, criterio de justicia. Si he tenido suerte, vale, enhorabuena. Si he aplicado el esfuerzo, o si he tenido un buen nacimiento, o sea, lo que en la terminología del siglo XIX sería las condiciones de partida me han beneficiado. Yo creo que cuando hablamos de justicia con la gente que no son liberales, nosotros no ponemos suficiente énfasis en el 4º punto. La mayoría de las quejas de la gente actualmente sobre las políticas que llaman neoliberales es que no están considerando que todo el mundo parte del mismo sitio. Y no tiene que partir del mismo sitio. Pero es que hay ocasiones en que las diferencias son demasiado sustanciales como para que podamos decir que esto es una carrera justa. Porque hay gente cuyo punto de partida... El otro día escuchaba a un profesor inglés que hablaba de el impacto en el desarrollo del cerebro de los niños de aspectos como partir de una familia desestructurada, no tener una casa durante unos cuantos años de su vida de niños, o cosas por el estilo. Y decía, la huella de esto se nota en un desequilibrio mental que va a tenerle toda la vida. Está comprobado que estos niños hacen peores resultados en la escuela, tardan más en encontrar empleo, acaban en el paro mucho más, crean familias también desestructuradas. ¿Esto qué quiere decir? Que las condiciones de partida no son neutras. No son neutras. Y no estoy proponiendo que repartamos el dinero. Lo que estoy proponiendo es que nos paremos a pensar seriamente, yo diría Adam Smith, Hayek y los liberales en mano, sobre cuáles son esas condiciones de partida justas, que no son las que, por supuesto, presentan los demás partidos políticos o presentan los socialistas, etcétera, ¿no? ¿Avala la historia el liberalismo? Sí, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque ha creado un orden democrático y una economía próspera. La manera típica de vendernos nosotros ante el resto del mundo, es decir, ¿dónde estaba la sociedad en 1750? ¿Dónde está en 2017? Esto es fruto del gran desarrollo que las ideas liberales hicieron posible. Si tú no piensas así, ¿te convence este argumento? A mí me ha parecido que nunca convencía. Yo lo entiendo, pero creo que simplemente vender el liberalismo diciendo hemos sido capaces de sacar, y es verdad, hemos sido capaces, la economía de mercado basada en el liberalismo ha sido capaz de sacar de la pobreza a miles de millones de personas. Pero la queja en estos momentos no es esto. Es qué pasa con la gente que todavía no ha salido de la pobreza. ¿Esto es un argumento a favor del totalitarismo? No. ¿Esto es un argumento a favor de la redistribución de la renta? No. Pero yo creo que es una llamada de atención diciendo, señores liberales, pensemos en los problemas actuales, ¿no? Acabo. Ni complacencia ni derrotismo. No somos unos genios ni somos unos desgraciados. Lucidez y convicciones firmes. Y mucho diálogo, que significa, si quieres refutar una teoría de un contrario, primero has de ver el mundo con sus ojos. ¿Por qué este piensa distinto que yo? ¿Por qué este es socialista? ¿Por qué este es comunista? ¿Por qué este es populista? Mientras no hagamos un esfuerzo de entender el mundo como él dice, ¿por qué lo entiende así? Ah, claro, fíjate, ha hecho esto, ha visto lo otro, ahora lo entiendo. Y ahora me doy cuenta de cuáles son sus puntos débiles y ahora le puedo atacar.
Y por supuesto las respuestas convencionales no sirven. Fíjate cómo ha prosperado la humanidad. Mira, cómo ha prosperado la humanidad. Muchas gracias, yo no tengo empleo, yo estoy en el paro, no puedo dar de comer a mis hijos. No me diga usted cómo salió el mundo occidental de la miseria en el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Humildad para reconocer nuestras debilidades, que muchas veces nos enrocamos un poco en nosotros mismos, tratar de entender a los que no se entienden, discutir sobre temas actuales, y la importancia de los supuestos, no de los resultados. Si hablamos de resultados nos ganarán siempre. Si hablamos de supuestos llevaremos nosotros la voz cantante, porque los tenemos muy claros y ellos no se han dado cuenta de su punto de partida. Y ayudemos a apreciar la libertad. Aquí he puesto unas cuantas cosas. La lucha por la libertad no acabará nunca. ¿Por qué? Porque cada día volvemos a empezar con problemas nuevos que tenemos que volver a plantearnos. Y esta es la frase que quería recordar al principio, de Gregorio Marañón. Ser liberal, cuando se lo propongo a amigos míos, me dicen, pero esto no es ser liberal, esto es ser persona sensata. Digo, es verdad. Pero claro, para Marañón un liberal es una persona sensata. Está dispuesto a entenderse con todo el que piensa de otro modo. ¿Estamos dispuestos a montar una sala de debate con populistas, comunistas y socialistas? Y no admitir jamás que el fin justifica los medios. Todos los totalitarismos se basan en esto. Yo necesito tener el poder en mis manos, porque si no, no puedo conseguir esto. El fin bueno justifica mis medios, que no son buenos. Entonces, bueno, aprendamos nosotros de esto, ¿no? Bien, muchas gracias. Perdón, me he pasado un poco del tiempo. Bueno, pues paso sin dilación también, sin más dilación, a presentar a don José María Méndez. Don José María Méndez, aparte de ser el presidente de Estudios de Axiología, la asociación que organiza este tercer foro liberal, es inspector de finanzas del Estado de la rama de aduanas. Trabajó en diversos puestos técnicos del Ministerio de Hacienda y de Economía, y su afición por la filosofía, y especialmente por la filosofía de los valores o axiología, iniciada por Kant, Scheler y Hartmann, le llevó a estudiar estos autores a fondo. Siempre ha llevado esta tarea de modo autodidacta, por lo cual no puede ser adscrito a ninguna escuela. Le caracteriza el hecho, nada frecuente por cierto, de haber desarrollado su propia concepción de la axiología, con el empleo metodológico de la lógica moderna, que procura utilizar siempre en sus razonamientos, en la medida de lo posible. De hecho, creo que hay algún libro suyo sobre este particular asunto, justamente aquí en la puerta, creo, los he visto antes y tal, ¿no? O, por ejemplo, su introducción a la axiología, o su trabajo, Tratado de Axiología, que es también un resumen de un tratado anterior que yo conocí en varios volúmenes y que ahora pues, se ha vuelto a publicar resumido y tal. Bueno, en 1988 se constituyó la Asociación Estudios de Axiología, de la cual es presidente y que organiza este foro, en su tercera edición. La asociación tiene otras actividades, como el curso completo sobre valores humanos online, difundido sobre todo en México, y los ciclos de conferencias que tienen lugar en primavera, y cuya 24ª edición tuvo lugar el pasado mes de abril en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y que fue dedicado, creo, a la memoria de don Manuel García Morente. Bueno, pues a todo esto me permito añadir algo que ya he podido mencionar en algunas de mis propias publicaciones, y es que, a mi modesto entender, don José María constituye hoy uno de los pensadores actuales en torno a los valores más agudos y fecundos del panorama nacional e internacional. No puedo dejar de mencionar su carácter humanista, pues alcanza a relacionar entre sí campos muy diversos, como la axiología, la economía, la lógica, la filosofía de la ciencia, etc. Además es un pensador original y profundo, con un pensamiento propio y libre, lo cual resulta verdaderamente excepcional, y ya que estamos hablando de liberalismo, pues encaja muy bien con el foro. Don José María Méndez, además, logra hacer algo muy poco común entre los pensadores actuales, que es aplicar
aplicar con fecundidad sus reflexiones y especulaciones a terrenos prácticos, como la ética, la formación, lo socioeconómico, etc. Termino simplemente añadiendo que para mí esta colaboración con él, que ya se remonta a décadas atrás en el tiempo, ha sido y es siempre un profundo aprendizaje, y que me considero honrado por contar con su magisterio, pues es uno de mis maestros, y además con su exquisita siempre amistad. Muchas gracias, don José María. Tiene la palabra. El título de su intervención en esta ocasión es Lógica moderna y economía. Bien, pues muchas gracias por estas palabras. Como decía Antonio, en las presentaciones siempre se exagera, pero en fin, muchas gracias de todas formas, y muchas gracias también a los dos ponentes que han intervenido por sus brillantes aportaciones. Bien, como ya también se ha anunciado, el tema es ¿qué puede aportar la lógica moderna a la economía? Vamos a hacer un mínimo de recuerdo de qué es la lógica moderna. Todo el mundo tiene ordenadores. Ahora, si le preguntáramos a la gente por qué los hay, cuál ha sido el descubrimiento teórico que ha permitido este salto tan fantástico que son los ordenadores y la capacidad organizativa que tienen. Bueno, pues debemos este avance teórico del cálculo lógico a un matemático alemán del último tercio del siglo XIX, Gottlob Frege, que se planteó este problema. En los libros de matemáticas hay siempre una parte de cálculo, pero siempre una parte literaria. Entonces, en la parte de cálculo, decía Frege, es muy fácil a un matemático profesional competente pues darse cuenta si hay algún error. Pero ¿qué seguridad tenemos de que no hay errores en la parte literaria, cuando resulta que el lenguaje ordinario está lleno de equívocos y de malentendidos? Bueno, él se planteó ese problema y entonces, claro, naturalmente empezó a estudiar lógica, desde los silogismos de Aristóteles a los trabajos que se hicieron en los siglos XIV y XV, que se puso de moda este tema, pero como era un matemático, pues consiguió formalizar todas las verdades lógicas que se conocían, que eran todas dispersas, las consiguió unificar en un cálculo lógico completo, en el cual se puede pasar de una verdad a otra. Y este cálculo lógico se dio cuenta que hace posible el lenguaje ordinario y sobre todo que es mucho más perfecto que los cálculos matemáticos que él conocía por su profesión, porque claro, recuerdan ustedes que en las 4 reglas elementales de sumar, restar, multiplicar y dividir, pues ahí se presenta el problema de la división por cero, que no tiene solución en el cálculo. En cálculos un poco más avanzados como el diferencial e integral, pues podemos derivar todas las funciones, pero solo podemos integrar unas pocas. Pero claro, el cálculo que descubrió Frege se dio cuenta que no tenía agujeros y que se puede ir adelante y atrás perfectamente, es decir, un cálculo muy superior a todos los cálculos matemáticos conocidos. Y claro, este es el gran salto que se ha dado y que ha permitido los ordenadores. Con los cálculos matemáticos muy desarrollados y muy sofisticados, pues se han construido locomotoras, aviones, todos los cacharros que utilizan la electricidad, avances formidables, por supuesto, pero claro, ahora con los ordenadores, pues es que conseguimos esta maravilla de que yo con mi ordenador me puedo poner en contacto inmediato con una persona que está en Australia, por ejemplo. Y claro, eso es algo completamente desconocido hasta este momento. Yo creo que en realidad el salto adelante que se ha dado intelectual con el descubrimiento del cálculo lógico, que ha permitido los ordenadores y la informática, pues es el salto más grande que ha dado la humanidad en toda su historia, más que la rueda y más que el descubrir la electricidad, etcétera, etcétera. Este descubrimiento de Frege pues estuvo relegado solo a los ámbitos intelectuales muy reducidos, y solo en los años 40
del siglo pasado, pues un ingeniero americano, Claude Shannon, tuvo la feliz idea de transcribir el cálculo lógico que había descubierto Frege a circuitos eléctricos. Cosa que además es muy fácil, porque el primer operador lógico que tiene este cálculo es el afirmador negador, que funciona exactamente igual que los interruptores de luz que hay en todas las habitaciones. Dos veces seguidas deja las cosas como están. Y claro, así consiguió él construir el primer ordenador que llenaba varias habitaciones de los laboratorios Bell en New Jersey, y estaban todos llenos de cables y de bombillas. Pero vamos a fijarnos ahora en el primer operador lógico, que es el más sencillo de todos, que es el afirmador negador, porque poseer el afirmador negador es precisamente lo que nos convierte en personas, en capaces de tener un lenguaje, de transmitir nuestro pensamiento a los demás y comprender lo que los demás nos dicen. Y claro, el afirmador negador divide todo el cosmos en dos grandes mundos completamente distintos. Uno es enorme en tamaño, pues yo le llamo el mundo de la naturaleza causal, porque ahí todo se explica por la causalidad, que comprende todo lo que hay, las estrellas, las galaxias, los animales, este mundo llamado Tierra, por supuesto, y también los cuerpos humanos. El otro mundo distinto, completamente del anterior, que yo le llamo el mundo de la libertad y los valores, pues resulta que ni siquiera tiene tamaño, ni siquiera tiene volumen, porque está constituido por nuestra capacidad de pensar y nuestra libertad de pensar. Porque claro, en el momento mismo en que yo soy capaz de decir esto es un vaso, o yo soy capaz de decir esto es un zapato, pues yo estoy utilizando mi libertad y el valor, y mi libertad está frente al valor de la verdad y la falsedad, ¿no? Y claro, esto es fundamental, distinguir entre estos dos mundos completamente distintos. Un perrito faldero, si han tenido ustedes la ocasión, que seguro que la habrán tenido, de tener un vecino con un perrito faldero, pues si el dueño lo deja solo en casa, el perrito empieza a ladrar de una forma lastimera. Y cuando vuelve el dueño, pues uno oye los ladridos y se da cuenta que son ladridos alegres. Es decir, oyendo solo los ladridos del perro, sin necesidad de ver la escena, yo sé lo que está pasando. Entonces algunos piensan que los perritos tienen, o que los animales tienen lenguaje. Bueno, el perrito tendría lenguaje si fuera capaz de ladrar al revés, es decir, de ladrar triste cuando vuelve el amo, o ladrar alegre cuando el amo le deja solo. Pero claro, el perrito no hace eso nunca, porque pertenece al mundo de la naturaleza causal, y en este mundo las mismas causas, en las mismas situaciones, provocan siempre los mismos efectos. ¿Qué pasa con las películas en que aparecen los animales hablando, como Mickey Mouse y compañía? Las películas de dibujos animados, yo creo que tendrían que estar completamente prohibidas, porque cuando el niño ya empieza desde niño a ver a los animales hablando, pues ya queda bloqueada su inteligencia para que llegue un momento en que pueda distinguir estos dos mundos de que hablaba, el mundo de la naturaleza causal y el mundo de la libertad y los valores. Bien, dicho esto, ¿qué incidencia tiene en el tema de la economía? Bueno, pues estos dos mundos, como siempre, se han mezclado y se siguen mezclando. Recuerdan ustedes a Marx, que buscaba la plusvalía dentro de las leyes económicas. Claro, no la podía encontrar porque la plusvalía, o injusticia, como él le llamaba, o trampa injusta, pues la justicia o la injusticia pertenece al mundo de los valores. Pero el funcionamiento de los mercados, pues pertenece, en la medida en que las leyes económicas se cumplen, pertenece al mundo de la naturaleza causal.
Voy a poner un ejemplo, quizá para que esto sea más claro. Pensemos en una persona que le faltan 2 dedos de una mano, pero que es capaz de hacer un determinado trabajo tan bien como los demás. Lo hace perfectamente. La única diferencia es que en la unidad de tiempo que se tome, sea una semana o un día o lo que sea, resulta que si los demás hacen 100 unidades de ese producto manual, pues él consigue hacer solo 80. Y entonces resulta que el empresario le paga el 80% del salario que da a los demás. Entonces uno se pregunta, ¿pero esto es justo o es injusto? Pues yo creo que no existen salarios justos e injustos. Lo que existe son salarios bien calculados o mal calculados respecto a la productividad que deben medir. Si el salario que le dan es de el 90%, pues ese salario está mal calculado. Si le dan el 70%, también está mal calculado. Y si le dan el 80%, está bien calculado. Pero la cuestión de la justicia, la injusticia, eso pertenece al otro mundo de la libertad y los valores. Claro, si tuviéramos presente esta idea de separar los mundos, pues entonces no haríamos tanto escándalo por las diferencias salariales que tengan unos y otros. Aceptaríamos que en el mundo de la naturaleza causal una persona que tiene esta discapacidad pues tiene un salario menor, que es lo que los mercados le asignan según su productividad. Pero eso tiene arreglo, en el mundo de los valores, porque allí sí aparece el valor que ya ha salido antes de alguna manera, el valor que yo le llamo de la suficiencia, que pide que todas las personas tengan, en primer lugar, un mínimo de bienes económicos para desarrollarse como personas. Los doctores medievales hablaban de el mínimo para practicar la virtud. Hoy día hablaríamos del mínimo para tener una vida mínimamente decente, para comer, tener una vivienda. Desde el siglo pasado hasta ahora pues han hecho avances formidables en este terreno. Hay sanidad gratis, hay educación básica gratuita, hay declaraciones de la renta que no hay que pagar, etcétera, etcétera. Claro, todo eso está dentro del mundo de la libertad y los valores, y es ahí donde tenemos que buscar esa justicia que es evidentemente aceptable. Voy a referirme a 3 situaciones que a mí me parece que son conceptos económicos que están mal puestos, están puestos donde no se deben. Uno de ellos es el salario mínimo, que hay una ley en España donde creo que el salario para este año es de 707,60 céntimos de euro. ¿Y qué ocurre si el trabajo que se retribuye con este salario mínimo resulta que la productividad objetiva es inferior? Bueno, pues entonces se distorsionan las leyes económicas, se excita una oferta de trabajo, gente que quería trabajar a ese precio, pero claro, se restringe también la demanda y hace que los empresarios no estén dispuestos a pagar el precio mínimo por un trabajo que produce objetivamente menos y saben que pierden. Entonces, cuando esto ocurre, pues lo que hace es generarse un excedente invendido, que en este caso es paro. Les voy a leer una cita de un economista que les recomiendo la lectura de su libro, que se llama Economía Básica. El economista se llama Thomas Sowell y dice lo siguiente, hablando de este tema del salario mínimo. Lastimosamente, el verdadero salario mínimo es siempre 0, independientemente de la legislación, y ese es el salario mínimo de muchos trabajadores, el que reciben de hecho, pierden el empleo
o no lo encuentran cuando intentan entrar en el mercado de trabajo. Es decir, el salario mínimo, que es una idea que pertenece al mundo de los valores, pero se la ha trasladado al mundo de la naturaleza causal, al funcionamiento de los mercados, pues claro, distorsiona las leyes económicas y produce paro. Pero claro, ¿cómo le explicamos eso a unos sindicalistas? Pero es un hecho y hay montones de trabajos que cita este señor en que esto se ha comprobado. Entonces, ¿qué hay que hacer con la idea del salario mínimo? Bueno, la idea es excelente. La idea es que haya una suficiencia mínima para todo el mundo. Y luego, cuando todo el mundo tenga asegurado ese mínimo, pues incluso que las diferencias luego entre los salarios o entre los ingresos pues no sean excesivamente grandes. Y esto es lo que hay que hacer a mi modo de ver. Es decir, trasladar esta filosofía del salario mínimo, quitarla del mundo de la naturaleza y colocarla en su sitio, que es en el mundo de la libertad y los valores. El segundo ejemplo que quisiera tratar es el de esta ley que se está tramitando ahora en el Congreso sobre la renta mínima, que piden una renta mínima de 426 euros para todos los hogares sin recursos, que los promotores de esta ley calculan en 2 millones de hogares. No sé si esto es exacto o no, pero en fin, es igual. El hecho es que esta idea sí que está bien colocada, porque esta idea está ya de entrada colocada en el mundo de la libertad y los valores, donde está la justicia, y se busca compensar a la gente que no tiene ingresos suficientes para que alcance ese mínimo de dignidad personal. Pero claro, a mí me parece que se quedan cortos, porque esta idea no hay que aplicarla solo a 2 millones de personas, hay que aplicarla a los 45, 46 millones de personas que vivimos en España, y además aplicarla persona a persona, uno a uno. Es decir, si en un hogar hay 5 personas mayores de edad, pues cada una debe ser evaluada cuál es su mínimo personal de suficiencia. Utilicemos esta expresión mínimo personal de suficiencia, que es uno por uno. Nos quejamos de que la agencia tributaria conoce todas nuestras cuentas corrientes y cruza todos los datos, y si se nos escapa cualquier cosa en la declaración de la renta, pues enseguida nos llega la reclamación. Bueno, es que efectivamente con la potencia que tenemos ahora podemos hacer eso y más todavía. Con una información suplementaria que no sería muy grande, yo creo que la agencia tributaria podía realmente evaluar persona a persona qué es lo que necesita. Y claro, cuando ya se hace persona a persona, individuo por individuo, pues no se puede dar una regla general, sino que puede suceder de todo. Volviendo al caso del discapacitado que había antes, pues puede ser que por pura casualidad ese 20% que le negaban los mercados pues coincida con lo que le hace falta a él para llegar, con el 80% que recibe y el 20% que es lo que le hace falta para llegar al mínimo personal de suficiencia, pues eso sería. Pero claro, también puede ocurrir que haya que darle más porque no llegue, y también puede ocurrir que no haya que darle nada porque es rico por su casa y resulta que el 80% que recibe se lo gasta en vicios. Es decir, que la agencia tributaria yo creo que podía extender su función y ser agencia tributaria y redistributiva. O dicho de otra manera, si separamos claramente estos dos planos que hablaba antes, de la naturaleza causal y los valores y la libertad, pues hablaríamos entonces de una distribución económica hecha por criterios estrictamente económicos, que naturalmente produciría unas diferencias enormes en los ingresos y que incluso haría que la gente no llegase al mínimo, pero luego eso se puede extender a todo el mundo
y examinar cuál es el mínimo personal de suficiencia de cada cual. Yo creo que esto es posible hacerlo técnicamente y que en realidad es la misma filosofía que está detrás de esta ley, que creo que está bien puesta. Es decir, lo único que pasa es que se queda corta, habría que extenderla a todo el mundo. Claro, si verdaderamente eso se hiciera, pues yo creo que se conseguirían estas ventajas. Primero, disminución drástica de las tensiones sociales, la cantidad de tragedias que se han vivido en la historia por esta cuestión social de las diferencias entre los ingresos de unos y otros. Pero claro, si nosotros tenemos confianza en que después de la injusta, por llamarla así, injusta distribución económica, luego se va a hacer una redistribución axiológica, como lo llamo, es decir, de acuerdo con los valores, bueno, pues esas tensiones no tendrían que ser tan fuertes. Admitiríamos diferencias en los salarios que luego sabemos que se van a corregir mediante esa redistribución axiológica. Una independencia del ciudadano frente al Estado. Un padre dispondría del equivalente al cheque escolar. Podría mandar a estudiar a sus hijos donde él eligiera. Claro, esta asignación de dinero, si le hace falta a alguien, pues tendría que ser fundamentalmente en dinero contante y sonante, que la persona lo administrase como a él le pareciese. La gestión de las subvenciones y ayudas, que ahora está en manos de los políticos, y que hay subvenciones de paro, subvenciones de esto, subvenciones de lo otro, arreglos ahora en las tarifas económicas, eléctricas, pues todo esto estaría en manos de funcionarios, no es que yo haya sido uno de ellos, pero en fin, los funcionarios de la agencia tributaria, que por lo menos puede decirse esto, que son más serios que los políticos, ¿eh? Y desde luego no están pendientes de las próximas elecciones, porque hay gente que ha hecho una oposición. Igualdad efectiva en la costosa sanidad gratuita. Claro, aquí quizá el problema sea al contrario, que da la impresión de que hay mucha gente que pudiera pagarse de su propio bolsillo los gastos sanitarios, pero que se aprovecha de una sanidad gratuita que debiera estar al servicio solo de los que, es decir, asegurar solo el mínimo personal de suficiencia del que hablaba antes, pero la gente que le sobra el dinero, pues no tiene por qué participar, a mi modo de ver, de una sanidad gratuita. No habría mendigos ni habría pobres, porque se supone que a todo el mundo se le da lo que ese mínimo que hace falta para que viva como persona decente. Esto, por supuesto, es utópico, porque siempre habrá casos patológicos y no digamos picarescos. Habrá pobres en las calles también, pero bueno, en teoría no debería haberlos. Bien, pues este es el concepto que a mí me parece correcto de dar una renta mínima a todo el mundo. Yo le llamo mínimo personal de suficiencia, haciendo hincapié en que está relacionado con el valor de la suficiencia, ¿no? Que es que todo el mundo tenga los medios económicos suficientes para desarrollarse como persona. Y voy a terminar con el ejemplo de algo que me parece que está descolocado también, como estaba descolocado el salario mínimo. Lo que pasa es que está descolocado al revés. Es algo que en la práctica se hace en el mundo de los valores y la libertad, y yo creo que debería pasar al terreno de los mercados y de la naturaleza causal, y me refiero a las madres de familia. Claro, una madre de familia que tiene 3 o 4 hijos y que dedica 20 o 30 años de su vida a cuidarlos hasta que alcanzan la mayoría de edad, pues todo ese trabajo es una aportación efectiva de riqueza a la sociedad y nadie lo paga. ¿Y por qué no se paga ese trabajo? Cuando se habla de una madre de alquiler, enseguida está claro que hay que pagar un alquiler. En cambio, cuando se trata de una madre normal que
cuida de sus hijos, pues no se les paga nada. Es decir, yo creo que a las madres de familia había que asignarles un sueldo, y además un buen sueldo, un sueldo de ingeniero, por lo menos, porque probablemente esa mujer que aporta a la sociedad 4 hijos, pues aporta más que si trabajase 30 años de ingeniero. Ahora se hacen muchos estudios sobre los daños económicos tan terribles que hay por la baja de natalidad. Bueno, pues al senso contrario, el mismo razonamiento sirve para hacer ver cuál es la importancia de la aportación económica efectiva que hacen las madres de familia. No solo las madres de familia, sino las amas de casa que limpian su casa. Cuando se trata de limpiar una oficina, pues hay que pagar a una empresa. ¿Por qué a las madres de familia que limpian su casa, a las amas de casa que limpian su casa no se les da nada? Bueno, pues yo creo que había que darles algo también, tener un sueldo, entrar en los mercados económicos, una cosa que está fuera de los mercados económicos tradicionalmente. Claro, no entro ya en los detalles de quién paga esto y cómo lo paga, pero creo que la idea es esa. La idea es que lo que hacen las madres de familia y las amas de casa es un trabajo tan efectivamente tal como pueda ser el de jardinero, o el de carpintero, o el de abogado, o el de ingeniero, o de lo que sea. Bien, ya termino con esto porque quisiera precaverme contra una objeción que a lo mejor está en la mente de alguien y quisiera hacerme, y es esta. Dice, bueno, esos son principios bonitos. Hablaba también el profesor Argandoña de los principios. Bueno, efectivamente, admito que yo estoy en ese terreno de los principios, pero creo que son lógicos y que sobre todo se derivan de lo que significa el primero de los operadores lógicos. ¿Se acuerdan ustedes de Unamuno? Se cuenta de Unamuno, cuando estaba en Salamanca, solía él ir a pasear con los frailes dominicos del convento de San Esteban, que es el que tiene esa fachada tan monumental, y allí hay un pozo de piedra, y entonces paseaba Unamuno con un grupo de gente, se apartó del grupo, se fue al pozo, metió la cabeza dentro del pozo y dijo, ¡yo! A voz en grito. Y claro, el brocal del pozo de piedra pues reverberó el grito que dio Unamuno y se oyó en 50 metros a la redonda. Y ya cuando vuelve al grupo, claro, la gente le pregunta, pero don Miguel, ¿para qué hace usted eso? Y él contestó, pues para convencerme a mí mismo y a todo el que quiera escucharlo, que nunca ha habido un Miguel de Unamuno ni lo volverá a ver. Bueno, esto es lo que significa el afirmador negador, el primer operador lógico, nos constituye en persona. Esa realidad, que solemos emplear las palabras de espíritu o alma, pero claro que tiene el inconveniente que es como si fuera una cosa que vemos desde fuera, como yo veo este vaso. Claro, el único acceso que tenemos a esa realidad es el yo, la conciencia del yo, esa conciencia que tenía Unamuno tan desarrollada, como hizo notar Ortega en alguna ocasión, pero que es algo que todos podemos decir lo mismo, aunque no lo digamos de esta manera tan espectacular como Unamuno. Pues bien, el respeto a la persona y el derecho de la persona a tener ese mínimo de dignidad en medios económicos, pues es lo que yo creo que es el principio en el cual me baso. Claro, ya traducir estos principios, es decir, darle a una madre de familia un sueldo de ingeniero durante 30 años, o darle a cualquiera que llega en patera 625 euros en una cuenta corriente al mes, que la abrimos inmediatamente por el hecho de que ya ha pisado el terreno español, pues claro, ¿la economía da para tanto? Pues no lo sé si da para tanto, pero bien, el hecho es que el principio me parece claro. Ya la aplicación de esos principios a la realidad, pues eso hay que dejárselo a personas que tengan los pies en el suelo y tengan sentido común, que obviamente no es mi caso. Muchas gracias.
Bueno, pues a continuación vamos a abrir el debate hasta las 9. Me han indicado que las personas que dirijan alguna pregunta o observación, que si pueden, que la concreten en la persona concreta a la que quieren dirigirlo. Obviamente no el señor Schwartz, que se ha marchado, pero o bien don Antonio o bien don José María. Muy bien, por ahí, por favor. La aplicación liberal a la economía tiene una serie de desviaciones que son naturales y que se deben fundamentalmente a la pérdida de valores y principios de la sociedad civil. En una reunión que tuvimos en Alemania, en Bonn, en Bad Godesberg, puso como ejemplo un profesor de la Universidad de Leipzig que lo había pasado muy mal en la antigua Alemania comunista, al explicar la planificación central y no estaba él era totalmente contrario, ponía como botón de muestra lo siguiente, que yo lo he repetido, pido disculpas si lo conocen ustedes, que en la página romántica de un periódico de Hamburgo apareció el siguiente anuncio: agricultora viuda con finca desea casarse con agricultor que tenga tractor, punto. Manden fotografía del tractor. Y era como botón de muestra del egoísmo. Bueno, mi primera pregunta es efectivamente si esa pérdida de valores y principios es así. Y al profesor Argandoña, yo felicito a los ponentes por las intervenciones tan interesantes. Hay un libro que en Alemania tiene mucho éxito, que es de Nata Hansur, es Breve Historia del siglo XX. Y hay un párrafo que dice, porque es una pregunta un poco marginal a lo de hoy, que uno de los desafíos del siglo XXI es superar los nacionalismos y que el nacionalismo exacerbado provocó la Segunda Guerra Mundial. Esa es mi segunda pregunta. Muchas gracias. Bueno, sí, la primera pregunta era para mí, y es que la gente no sabe valores, pues que se compre el libro Introducción a la Axiología. Y la segunda pregunta ya se la paso al profesor Argandoña. Bueno, se tendrá que comprar el libro del Nathan, ¿no? No, vamos a ver si efectivamente superar los nacionalismos. El problema es que los nacionalismos tienen un componente emocional importante. Y nosotros, desde el liberalismo, nos cuesta mucho entender ese componente emocional, porque el liberalismo es una doctrina o una filosofía, una ideología, como queramos, muy racional. A propósito del tema que será objeto de discusión mañana, con lo cual yo no debo entrar en él, de los problemas de Cataluña, en la Real Academia en que estoy yo, la de Ciencias Económicas y Financieras, admitimos hace 6 años o por ahí a un premio Nobel alemán, premio Nobel de Economía, experto en teoría de juegos, y le hicieron una entrevista en un periódico al cabo de unos días. Y le preguntaron, la tercera pregunta era: oiga, ¿esto que dice usted de la teoría de los juegos, de cómo se pueden hacer las estrategias de win-win, de ganar, perder, no sé qué, de toda esa serie de cosas, se puede aplicar al tema de Cataluña? Dijo: así, por supuesto. Pero tenga en cuenta usted una cosa, que el problema ahí es un problema de emociones. Y en las emociones no hay negociación posible. La negociación sirve para calcular los costes y los beneficios. Es decir, oye, nos vamos a separar porque estoy hasta el gorro de ti. Vale, nos separamos. ¿Cuánto nos costará? Te quedas sin piso, pasarle una pensión a tu mujer y a tus hijos y tal. Uy, esto es muy caro. ¿Qué quiero decir? Si estás decidido a separarte, pues entonces a veces nos separamos. Pero ya sabes lo que te va a costar. Bueno, pues este es un poco lo que nosotros podemos aportar sobre este tema. Claro, en el fondo es un problema de valores, el mismo problema que acaba de mencionar José María respecto de su libro, ¿no?
Y el problema de los valores es que no tenemos muchos procedimientos tradicionales de difusión de los valores. Pero en una sociedad con cambios tan frecuentes y tan importantes como la que vivimos ahora, eso se ha perdido. Se han perdido muchos de ellos. Por ejemplo, la familia. Y claro, vemos ahora una película americana de los años 50. Y decíamos, es trogloditas todos. Pero fíjate cómo piensan, fíjate cómo... bueno, era la manera tradicional de repartir, de transmitir valores de padres a hijos, probablemente desde Adán y Eva. Claro, de repente te encuentras, uno, que tus hijos van a una escuela. Antes se ponían a trabajar a los 4 años en casa, iban a la escuela del pueblo y volvían y trabajaban en casa. Los tenías en casa todo el día, aunque pasaban ratos en la escuela. Ahora se marchan, ya no vuelven a casa y en casa ya no hacen nada. Luego se marchan a la universidad, probablemente a otro sitio. Luego se ponen a trabajar. Es decir, la posibilidad que tienes de transmitir esos valores es mucho más limitada. Luego los chicos vuelven muy listos y todos saben funcionar con los aparatitos modernos y en consecuencia el padre muchas veces dice, ¿qué le voy a decir yo a mis hijos? ¿Qué valores voy a transmitir? Pero si sabe muchísimo, si es mucho más listo, fíjate que bien maneja el ordenador. Entonces los padres no se atreven a transmitir los valores, ¿no? Claro, y entonces lo que tenemos es, yo diría, una filosofía muy apta para que personas con un mínimo de formación y de capacidad sean capaces de desarrollar esto. Esto no significa que la gente, los nacionalistas de un signo o de otro sean personas sin formación. Significa sencillamente que las emociones o los sentimientos pesan mucho más que su razonamiento. Y ahí, como decía el premio Nobel, me parece que no podemos, sí que podemos. Vamos a ver, yo creo que una cosa que sí podemos hacer siempre, como buen economista o como economista, no sé si bueno o malo, a mí siempre me ha interesado mucho las consecuencias de las decisiones, ¿no? Ayudar a la gente a entender las consecuencias de sus decisiones. Esto en el mundo de la empresa es clarísimo. Ahora viene un empleado y te dice, jefe, tenemos un problema, ¿qué vas a hacer? Esto. Cuando dices, hey, esto no conviene. Claro, le puedes decir, imbécil, ¿a quién se le ocurre? ¿No? Pero lo que tienes que hacer en definitiva es decir, oye, ¿y qué pasará si haces esto? Ah, pues que venderemos más. Vale, ¿y el cliente? No, se enfadará. ¿Y el no sé qué? Tal. ¿Tenemos problemas? Sí. Hombre, valdría la pena pensar esos problemas, ¿no? Le estás ayudando a entender las consecuencias de sus decisiones. Y creo que muchas veces este tipo de razonamientos nos puede servir, ¿no? Es decir, por ejemplo, hablando de los nacionalismos, un nacionalismo entendido en sentido estricto y riguroso del término, significa rechazar al otro. Vale, el día 21 de diciembre tenemos elecciones. El día 22 de diciembre sabemos quién ha ganado. El día 23 de diciembre, ¿qué haces con tu cuñado? Que piense distinto que tú, que votó distinto y ha perdido. ¿Qué haces en tu empresa? La mitad a favor, la mitad en contra. ¿Qué haces con tu hijo? Que va al colegio y ya le han dicho otra cosa y ya sabe otra cosa. ¿Cómo mantienes la coherencia de una vida social cuando el punto de partida es un enfrentamiento? Entonces, claro, si planteas todo a base de el que gane, gana todo, está muy bien, pero claro, el que vale gana todo, pero mañana a las 9 de la mañana tengo que volver a trabajar. Y me voy a encontrar con mis mismos compañeros de trabajo, con los cuales ayer no me hablaba, y a partir de mañana, estos piensan distinto que yo, ¿qué hago? ¿Se convencerán todos y volverán inmediatamente? No. Precisamente porque es un problema sentimental. ¿Cuánto tardaron los irlandeses? Una generación. Claro que ahí había pistolas y bombas, Pero claro, necesitas una generación para que la gente diga, oye, no, que no vale la pena matar al vecino por una cosa como esta. Esto lo hizo mi padre, lo hizo mi abuelo, pero yo ya no. Perdón, me he sacado. Bueno, aprovechando lo que has dicho, yo quisiera también, en el terreno de los principios lógicos en los que trato de moverme, que
antes que las emociones son los pensamientos y las verdades, empezando por las verdades lógicas. Y entonces hay un antiguo dicho que dice: nulla estética sine ética. Claro, la ética es el terreno racional. Por ejemplo, todos los hombres somos iguales ante la ley. Y después la estética es el terreno de lo emocional. Y ahí todos somos distintos. Y la igualdad ética es valiosa y la desigualdad estética es también valiosa, pero con este orden: primero ética y luego estética. Claro, cuando no se respeta este orden y tú tienes unas ideas estéticas que las quieres imponer introduciendo diferencias donde no debiera haberlas, que es en el terreno de los derechos y lo jurídico, pues entonces viene Es decir, que el problema de fondo del nacionalismo es que hay pensamiento y hay emoción. Y primero es el pensamiento y luego la emoción. Si nosotros ponemos el pensamiento detrás de la emoción y damos a la emoción el primer lugar, la preferencia, no somos seres humanos, somos animales. Bueno, quedan unos minutos, podemos dar otra ocasión para preguntar, ¿no? Entonces, ahí al fondo creo que pedían la... Yo creo que el título de la primera conferencia, Las paradojas de la economía liberal, habría que situarlo con más propiedad en el siglo XIX, cuando empezó el liberalismo. En aquellos tiempos, la teoría de los franceses del laissez-faire, laissez-passer, es decir, el Estado gendarme que solo intervenía si había violación del orden público y en lo demás se tenía que cruzar de brazos, dio lugar al trabajo de las mujeres y los niños en las minas, al abuso de aquel liberalismo inicial, y por eso, por ejemplo, pues lo reflejaba Dickens en sus novelas, y si vamos a ver, fue el liberalismo aquel primero, luego afortunadamente ha cambiado. Aquel liberalismo fue el padre del marxismo, porque como Marx estaba en Inglaterra y veía la explotación de mujeres y niños, dio lugar al marxismo. Eso es el padre un poco y no natural del marxismo. En realidad era una paradoja, porque el liberalismo siempre ha defendido el derecho a la libertad y sin embargo aquella gente, mujeres y niños con horarios brutales y salarios ínfimos, no había el salario mínimo, en realidad no eran libres, eran presos de su pobreza. Creo que esto conviene resaltarlo. Luego, afortunadamente, el liberalismo ha evolucionado. Afortunadamente, ya lo tenemos, por ejemplo, a principios del siglo XX y sobre todo después con Ortega y tal, pero vamos, en los primeros tiempos son un poco tristes, ¿eh? Bueno, si me permite la respuesta, es que yo creo que la libertad no es un valor. La libertad es el ente que tiene delante los valores, y el primero de todos es el valor de la verdad y la falsedad. Pero creer que la libertad como tal es un valor, eso yo creo que es incorrecto. Lo que verdaderamente es un valor son los valores como tales, la verdad, la justicia, etc. Y la libertad es el ente encargado de llevarlos a cabo. Claro, hablo de la libertad positiva, porque la gente no distingue tan bien entre libertad positiva, que es lo que he hablado antes, es decir, poseer el primero de los operadores lógicos y poseer el lenguaje. Eso es la libertad positiva, que es el conocimiento del bien y del mal y simultáneamente la posibilidad de hacerlo o violarlo. Luego viene la libertad negativa, que es lo que la gente tiene en la cabeza, que es las barreras que yo encuentro en lo que yo quiero hacer. Pero claro, la libertad negativa es con qué medios o de qué manera yo puedo hacer el bien y el mal, que no es lo mismo que la libertad positiva. Y claro, la libertad negativa, efectivamente, si los que están a mi alrededor no viven los valores, pues yo encontraré en mi libertad de acción, me encontraré barreras injustas. Ahora, si todos los demás a mi alrededor vivieran todos los valores,
yo tendría toda la libertad negativa o de movimientos que puedo aspirar. Entonces, ahí hay una concepción equivocada a mi modo de ver, que es pensar que la libertad es un valor. Ni la libertad positiva es un valor, sino el ente que tiene delante los valores. Ni la libertad negativa tampoco es un valor, porque no depende de mí, depende de los que están a mi alrededor, que ellos son los que debieran vivir los valores y a mí me darían toda la libertad negativa que necesito. Entonces yo creo que esta distinción que debemos sobre todo a Hartmann entre libertad positiva y libertad negativa es lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de libertad, y queda claro que la libertad no es un valor. Yo no he dicho en ningún momento, me parece que la libertad era un valor. Voy a hacer un pequeño argumento en favor de aquella gente, ¿no? No pretende ser una defensa del trabajo de los niños y de las mujeres ni nada por el estilo, pero dentro de lo que decía antes, conviene saber por qué hacían o decían una serie de cosas, ¿no? Nos encontramos una sociedad agrícola en la cual los niños trabajan en la hacienda familiar o en el huerto o en lo que sea desde los primeros años, van muy poco a la escuela, no van a tener futuro, su futuro va a ser agricultores como sus padres, si quieren prosperar se tienen que marchar al ejército o marcharse a la iglesia, y se acabó. De repente aparecen dos fenómenos. Uno, aumenta la productividad agrícola, con lo cual con menos trabajo consigues la misma producción, lo cual significa que hay menos productos para más niños si la familia sigue creciendo. Segundo, aparece una posibilidad de empleo en la ciudad y entonces la gente empieza a marchar a la ciudad, unos porque se han arruinado, se han quedado sin tierras, tienen que marcharse, otros porque son familia de muchos hermanos, ya no hay trabajo en el pueblo para ellos y se tienen que marchar a la ciudad. Y entonces nos encontramos con una situación en la cual no había antecedentes, lo único que se conocía en la ciudad era el trabajo artesano, o el trabajo eso del ejército, pero no había experiencia sobre ello. Los aprendizajes fueron enormemente duros, porque la familia que se trasladaba a la ciudad necesitaba una casa y no tenía casa, con lo cual cualquier sitio servía. Tenían que trabajar todos porque necesitaban recoger ingresos, y para los empresarios pues era una maravilla tener mano de obra abundante y barata haciendo cola para ponerse a trabajar. Entonces yo creo que aquí hay un proceso de aprendizaje de cómo se acomoda la sociedad a esa situación que es bastante lento a lo largo de los años. Probablemente faltó reflexión ética aquí para darse cuenta del problema y una reacción, que efectivamente la reacción viene entre Marx por un lado y la Iglesia por otro, cuando empieza a hablar de estas cosas. Leía el otro día una explicación de la esclavitud en Estados Unidos, de un autor que decía, en aquellos momentos la gente consideraba que la única manera de salvar la libertad de los americanos era con esclavos, porque partían del principio de que una sociedad, por ejemplo, una explotación de algodón, solo con gente pagada no podría sobrevivir. Y entonces la libertad del dueño de la explotación exigía la esclavitud de los trabajadores. Y esto se impuso de alguna manera como ideología, lo que explicaba esta persona, un americano, es decir, se impuso hasta el punto de que antes de la guerra muchísima gente consideraba la esclavitud como una necesidad, pero ya había mucha gente que decía la esclavitud es la manera de defender la libertad. Bueno, hizo falta una guerra civil para que aquello se cambiase, ¿no? Entonces yo creo que en muchas de estas cosas nos ha pasado algo parecido. Bueno, pues no ha sido una guerra civil, ha sido el marxismo, no sé qué ha sido peor en un caso o en el otro, pero eso también, ¿no? Entonces, es verdad, pero esto me retrotrae a lo que yo decía antes de la importancia de las ideas y de las instituciones. Es decir, si tenemos instituciones que cuidan de estas cosas y tenemos un entramado de ideas ético y social desarrollado, entonces las cosas funcionarán bien. Por eso me parecía muy importante cuando discutimos estos temas con gente que no tenga ideas liberales, decir, oye,
vamos a hablar de ese marco institucional, que es el importante. Bueno, creo que queda podemos poner como máximo una parada a los 5 minutos, ya Venga, mañana retomamos otra vez el encuentro. Por favor, la última palabra, sí. ¿Sí? Quería decir que, apartando por un momento la gente nueva de la libertad, positiva y negativa, podríamos decir que libertad es dar curso libre a todos los impulsos creadores y benevolentes que yacen en el fondo del hombre. Dar curso, libertad es... que subo el tono, ahora. Perdón. Dar curso libre a todos los impulsos creadores y benevolentes que yacen en el fondo del hombre. ¿No? No, porque el hombre es un hombre con valores. El sentido de la vida humana es la realización de los valores. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer los valores. Entonces, los impulsos que están de acuerdo con los valores, por supuesto. Pero los impulsos que no están de acuerdo con los valores, esos hay que rechazarlos. Bueno, muy bien. Pues yo creo que vamos a despedirnos. Muchísimas gracias otra vez a los ponentes de esta tarde y quedan todos emplazados para...